Bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga más. Que el Señor les bendiga más. Ya la comida ya está ahí preparada también, hermanos. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar un ayuno más, un mes más que ha pasado, hermano, en la cual hemos estado unánime buscando la presencia del Señor. Y es que como cristianos, mis queridos hermanos, hay algo que nos conviene en nuestra vida. No es fácil, porque no es fácil. Los que están desde la mañana acá, ellos saben que se necesita un poco de sacrificio, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos, porque Él es el que lo fortalece. En otro tiempo, mis queridos hermanos, tal vez nosotros no podíamos hacer un sacrificio de estos al Señor, pero ahora podemos, porque la misericordia de Dios es grande para con nosotros, porque el Señor es bueno, mis queridos hermanos, y Él es el que lo fortalece. Tal vez por nuestros métodos, nuestras cuentas no pudiéramos, pero el Señor es el que fortalece a cada uno de todos nosotros. ¿Cuántos se sienten fortalecidos? Y yo creo que se siente aún más fortalecido, que ya le dijeron que ahí está el pollo también. Así es que, mis queridos hermanos, a este culto veo que le han puesto turbo, no se lo vamos a detener. Así es que vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, esperando, mis queridos hermanos, que sea de bendición, así como ha sido de bendición para mi vida. Y vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Vamos a ir al libro de Marcos, uno de los evangelios. Libro de Marcos, estaremos meditando para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor bendiga grandemente a todos los presentes. Que el Señor les bendiga grandemente a todos aquellos que no pudieron estar también, tal vez por cierto motivo de enfermedad o lo sea lo que haya sido, que sea el Señor ayudándole. Libro de Marcos, mis queridos hermanos, vamos a estar leyendo 7 versículos. Vamos a leer Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Cuando lo tenga me contesta con un amén. ¿Todos lo tenemos? Libro de Marcos, su capítulo 16. Estaremos dando lectura desde el versículo 1 hasta el 7. Y habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Versículo 7. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Gloria a Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento. Que el Señor bendiga grandemente su palabra. Mis queridos hermanos, hemos leído una palabra de victoria, una palabra de las Escrituras, mis queridos hermanos, en la cual vemos unas grandes victorias que el Señor tuvo en el transcurso de cuando estuvo en la tierra, mis queridos hermanos. Y es que, mis queridos hermanos, déjenme decirles que el Señor Jesús cumplió su propósito. Mis queridos hermanos, y es que muchos estaban equivocados. Y ve pues que aún el pueblo de Israel no creyó a nuestro Señor, porque la verdad que el pueblo de Israel, a quién era al Mesías que ellos esperaban, era un Dios que viniera con un ejército a liberarlo de aquel pueblo por la cual ellos estaban dominados, del pueblo de Roma. Pero mis queridos hermanos, no se dieron cuenta
que el Señor vino a liberarlo. Y aún, mis queridos hermanos, por su misericordia, el Señor los alcanzó para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre. Porque el Señor, mis queridos hermanos, vino a morir, vino a dar su vida por el pueblo de Israel. Pero mis queridos hermanos, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Mis queridos hermanos, es que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. El propósito del Señor se había cumplido. Mis queridos hermanos, vino a esta tierra, caminó, mis queridos hermanos, por todas aquellas aldeas, por Samaria, por Judea, por todo Israel, haciendo prodigios y milagros. Pero mis queridos hermanos, el propósito del Señor no era hacer prodigios y milagros. El propósito del Señor, el objetivo del Señor era venir a dar la vida por cada uno de todos nosotros. Y vemos la palabra de Dios cumpliéndose. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que aquella gente que se había visto que lo habían crucificado, mis queridos hermanos, pero no se habían dado cuenta, no se acordaban que el Señor les había dicho que al tercer día Él iba a ser resucitado. Alabado sea su nombre. Pero mis queridos hermanos, lo primero que quiero que veamos por medio de la Escritura, que la dificultad estará en cada vida de todos nosotros. Mis queridos hermanos, vea la palabra de Dios como dice en el versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, mis queridos hermanos, que aquellas personas que iban decía que iban a ungir el cuerpo de nuestro Señor, iban, mis queridos hermanos, pero en su pensamiento decían, ¿quién va a remover la piedra? O sea que ellos veían que en adelante, en el futuro, ellos se iban a topar con un obstáculo. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que ellos no se detuvieron. Iban caminando diciendo, ¿quién removerá la piedra? Pero eso no los detenía. Y eso hacía el pueblo del Señor, mis queridos hermanos. La dificultad y el problema no los tiene que detener. Tenemos que saber que hay un grande y un poderoso. Y es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien moverá la piedra. La dificultad no los va a detener. Aquellas decían, la dificultad está delante, pero ¿quién la va a remover? Pero en esta tarde déjeme decirle que la dificultad que no lo detenga, que la enfermedad que no lo detenga, porque tenemos un grande y un poderoso, y ese se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que mientras caminaban hablaban entre sí y diciendo, adelante nos vamos a topar con un obstáculo que no vamos a poder a remover la piedra. Pero eso no los detuvo a ellos. Mis queridos hermanos, tal vez nosotros estamos pensando en un problema, en una dificultad, en una enfermedad que tenemos enfrente. Pero yo le digo, aprenda de esta gente que ella siguió caminando. Mis queridos hermanos, y es que el Señor ha prometido estar con su pueblo. Mis queridos hermanos, aquellas mujeres, no hubo el obstáculo, no lo detuvo. Mis queridos hermanos, el problema, que no lo detenga usted. La enfermedad, que no lo detenga, porque tenemos un grande, un maravilloso Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso, nuestro sublime, nuestro príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, no sé cuál es la piedra que usted tiene por enfrente de obstáculo. Yo no sé, mis queridos hermanos, qué es lo que nos turba por las noches. ¿Qué es eso lo que nosotros meditamos y decimos? Pero esto me va a dificultar. Mis queridos hermanos, esto yo meditaba y me ponía a pensar. Y esto, mis queridos hermanos, yo creo que muchos se pueden identificar.
Cuando el Señor empezó a obrar en cada vida, nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a dejar la bebida? ¿Cómo vamos a dejar las parrandas? ¿Cómo vamos a dejar tantas cosas de este mundo? Mis queridos hermanos, pero el Señor dice, venid a mí tal como estéis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, mis queridos hermanos, quien quita el obstáculo, la adversidad, el problema, es Jehová de los ejércitos, el poderoso, y a Él le damos honra y gloria, porque Él es digno de la alabanza y de la adoración. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, nosotros decíamos, ¿cómo yo voy a dejar esas cosas? ¿Cómo yo voy a dejar esto? ¿Cómo yo voy a dejar lo otro? Pero nomás los abandonamos en las manos del Señor. Y el Señor se encargó de remover esas dificultades. Mis queridos hermanos, esta gente pensaba en el problema, pensaba en la dificultad, pero ellos avanzaban. O sea, mis queridos hermanos, que usted puede pensar que adelante usted tiene una dificultad, pero no se detenga, siga adelante. ¿Y sabe qué? No viendo el problema o la dificultad, sino viendo al blanco, que es Cristo Jesús. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Viendo al blanco, que es Cristo Jesús. Porque, mis queridos hermanos, puede llegar a un tiempo cuando los enfoquemos en el problema o la dificultad, que ya no lo va a dejar avanzar. Que usted va a decir, ¿cuánto tiempo yo he luchado con este problema, con esta dificultad? Pero el Señor dice, avanza. Aunque el problema esté enfrente, la dificultad, el Señor dice, avanza. Cuando el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, veían el ejército a un lado, el desierto a otro lado y el mar al otro lado, y empezaron a clamar, el Señor les dijo, no se detenga, avanza, porque el que abre camino es Jehová de los ejércitos. El que abre el mar rojo es Jehová de los ejércitos. El que quita el problema, la adversidad, es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mis queridos hermanos, con cuántos obstáculos los hemos topado, con cuántas dificultades, hermanos, pero el Señor es quien mueve la piedra. El Señor está ahí para ayudarlos a cada uno de todos nosotros. Mis queridos hermanos, le digo, mientras meditaba en esta palabra, yo me recordaba que cuando mi mamá estuvo enferma, habían 2 meses ya que ella no dormía, más bien dicen, hermanos, como dicen, ya estaba agonizando. Mis queridos hermanos, pero nosotros recibimos una llamada de un primo, él no es cristiano. Y nos dijo, le recomiendo, usted es cristiano, el primo me dijo, pero yo le recomiendo que haga esto y esto y esto. Y le digo que yo no soy cristiano, pero yo tengo la confianza en el Señor, que ahí está la solución. Y con esa fe, mis queridos hermanos, los movimos. Mis queridos hermanos, cuando llegamos a aquel lugar, nosotros sabíamos que la dificultad era grande, porque mi mamá ya había visitado muchos doctores, ya no habían opciones ya no habían opciones por ninguna parte. Y llegamos a aquel lugar, mis queridos hermanos, y le dice al doctor, ¿tú eres cristiana? Y le dice, sí. Y le dice, pues órale al Señor, porque yo voy a hacer lo que el Señor, el entendimiento de lo que el Señor me ha dado. Pero lo demás el Señor lo va a hacer. Mis queridos hermanos, yo estaba allá adentro con ella y cerré los ojos pidiéndole al Señor, y mi madre también. Mis queridos hermanos, él le dijo, yo voy a hacer lo del entendimiento que el Señor me ha dado. Pero si es la voluntad de Dios que tú te levantes, tú te vas a levantar. Y si no es la voluntad de Dios, tú no te vas a levantar. Pero mis queridos hermanos, para la honra y la gloria de Dios, desde el momento que ella se paró, empezó a caminar. Y eso fue para la honra y la gloria del grande y el poderoso Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y yo le cuento a la gente y digo, porque sabe que ahora hay muchos doctores sin vergüenza por sacarle el billetillo a la gente, hacen show ellos también. Hermano, nosotros con mi mamá, porque ella ya no se levantaba, la subíamos en algo y porque ya no la podíamos tocar,
y levantábamos la silla donde ella estaba acostada y así le entramos cargando y habían como 20 pacientes, 30 ahí esperando. Él lo recibió de emergencia. Y cuando ella salió caminando. Me imagino que la gente debe haber dicho, este doctor ha de haber pagado a esta señora para que haga este show. Porque no crea, la gente se admira y dice, ¿esta cómo entró y cómo salió? Pero no, mis queridos hermanos. Eso fue para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Que aunque tengamos problemas o dificultades, que el doctor diga que no hay salida, Cristo dice, yo soy la salida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, siempre confiamos en el Señor, pero Dios ha dado un entendimiento a esa gente también. Por eso, mis queridos hermanos, siempre hay que tener la confianza en el Señor. Y también, mis queridos hermanos, ellos, porque Dios, hay gente que Dios la ha usado también. Pero siempre, mis queridos hermanos, hay que darle la honra y la gloria al que se la merece. Al Señor, al Dios Todopoderoso, el que los ha levantado, los ha redimido, mis queridos hermanos. Porque para Él es la honra y toda la gloria. Alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, en el camino del Señor va a haber dificultad. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Pero decían entre sí, o sea, mis queridos hermanos, que ellas desde que iban caminando, ellos marchaban hacia adelante, pero sabían que se iban a topar con un obstáculo. Con un obstáculo, mis queridos hermanos. Pero ese obstáculo no las detuvo. Y ese es el mensaje, mis queridos hermanos. Que el obstáculo, el problema, la dificultad, la enfermedad, que no los detenga de marchar hacia adelante. Mis queridos hermanos, porque la victoria va a estar que lleguemos al final. Pablo dice, mis queridos hermanos, que aquí en la tierra se hacen muchas carreras para que la gente gane premios. Hay un primer lugar, hay un segundo lugar y a veces hay un tercer lugar con suerte. Mis queridos hermanos, pero en el camino del Señor hay algo grande que le espera todo aquel que llegue al final. O sea, mis queridos hermanos, no hay que detenerlo, porque hay algo grande, hay algo maravilloso que nos espera en la patria celestial. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aquí, mis queridos hermanos, hay un premio, como le repetía, con suerte 2 o 3. Pero la palabra de Dios dice que en el camino del Señor hay para todo aquel que llegue hasta la meta final. O sea, mis queridos hermanos, que aunque nosotros sepamos que hay algo que nos estorba, va a haber algo para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. Hay que confiar en nuestro Dios. Hay que confiar porque Él es el que, mis queridos hermanos, el que abre brecha, el que abre camino, el que abre el Jordán, el que abre el mar rojo. O sea, mis queridos hermanos, que para nuestro Dios, para el Dios que usted alaba, al que usted glorifica, no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para mi Dios todo es posible. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, para Él no hay nada imposible y que no hay nada que los detenga, porque el Señor va con nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Segundo paso, mis queridos hermanos. Pero en aquel tiempo hubo gente, y hay todavía gente, que no han entendido el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira el versículo 6. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mis queridos hermanos, la gente que iba a buscar a nuestro Señor, el Señor ya les había dicho que Él iba a dar la vida, pero al tercer día Él iba a ser resucitado. Pero entonces, ¿por qué le buscaban en el lugar equivocado? Mis queridos hermanos, esta gente no había entendido que nuestro Señor y Salvador Jesucristo
Él no lo habían matado. Él había dado la vida por cada uno de nosotros. Pero mis queridos hermanos, Él ya se los había dicho que al tercer día Él iba a ser resucitado. Y es que ahí está la victoria de la iglesia. La victoria no está en que Él haya venido, sino que haya dado la vida y haya resucitado. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Esa es la victoria que tiene la iglesia de Cristo. Porque mis queridos hermanos, ¿de qué hubiera servido que el Señor haya venido? ¿De qué sirve que Él haya dado la vida por nosotros, pero no haya resucitado? Pero el Cristo que alabamos en esta hora, en este lugar, Él está vivo. Es un Cristo resucitado, alabado y glorificado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, y ahora en este tiempo hay mucha gente, mis queridos hermanos, que aún están adorando a dioses clavados en un madero, clavados en una pared, clavados en un escritorio, en cualquier lugar, mis queridos hermanos. Pero nosotros adoramos a un Cristo vivo que reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Aleluya. El Cristo que adoramos aquí es un Cristo vivo. Mis queridos hermanos, esta gente buscaba a un vivo entre los muertos. Ahora hay gente todavía que celebra y adora aquel día de la crucifixión. Mis queridos hermanos, adoran a un Cristo vivo. Pero yo le digo, mis queridos hermanos, la victoria que usted tiene y que yo tengo es que adoramos a un Cristo que si le hablamos, Él los escucha. Que si le adoramos, Él los escucha. Que si le glorificamos, Él los escucha. Si exaltamos su nombre, Él los escucha. Porque Él es un Dios vivo y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. El Cristo que adoramos es un Cristo vivo. ¿O no adora un Cristo vivo usted, hermano? Adoramos a un Cristo resucitado. ¿De qué serviría que la iglesia estuviera adorando a un Cristo crucificado, muerto, que no haya resucitado? Pero mis queridos hermanos, nosotros podemos decir que sentimos la victoria que tenemos, que adoramos a un Cristo de poder, uno que ni la muerte lo pudo detener, a uno que ni la tumba lo pudo detener, que al tercer día fue resucitado con poder y victoria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, ahí está la victoria de nosotros. En que Cristo haya dado la vida, pero también haya resucitado. Ahí está nuestra victoria. Y mis queridos hermanos, esta gente buscaba a uno que vive entre los muertos. Y ahora hay gente todavía que busca al que vive en medio de los muertos. Mis queridos hermanos, imagínense que vayan a buscar a un hermano y lo vayan a buscar al cementerio. ¿Cree que lo va a hallar? No, mis queridos hermanos, eso sirve como de burla. Pero nosotros, mis queridos hermanos, glorificamos y exaltamos al que adoramos, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Con certeza podemos decir: Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Así es que, mis queridos hermanos, tenemos la victoria de que adoramos a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque la victoria de la iglesia, mis queridos hermanos, está en un Cristo resucitado. Hay muchos que para ellos, mis queridos hermanos, porque sabe que, como le digo, ese fue el objetivo. El Señor venir a dar la vida por nosotros. Pero también, mis queridos hermanos, nuestro Señor tenía que ser resucitado. Porque imagine cómo estuviéramos nosotros aquí adorando a un Cristo que fue crucificado, pero que no fue resucitado. Pero qué victoria que tiene la iglesia ahora en día, que adoramos a un Cristo de poder. A un Cristo, mis queridos hermanos, que con esa certeza podemos decir que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos.
¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando dio la vida allá en la cruz del Calvario, porque mis queridos hermanos, cada mancha que derramaba, esa sangre fue necesaria para limpiar nuestros pecados, para ser redimidos. Por eso es que nosotros decimos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, tiene poder para quitar pecado, porque esa es la sangre que los ha redimido, que los ha limpiado. Alabado sea su nombre. Aleluya. Miren, mis queridos hermanos, y dice en el versículo 7, pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. ¿A dónde va el Señor? Va delante. El Señor va adelante de su pueblo. Por eso es que, mis queridos hermanos, cualquier problema, cualquier dificultad, usted a veces dice, mis queridos hermanos, yo no tenía el siguiente mes cómo pagar la renta, pero ahora tengo hasta de sobra. ¿Sabe por qué? Porque el que va adelante provee, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que dio la vida, pero también fue resucitado, y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Les dijo, id porque Él va delante de vosotros. O sea, mis queridos hermanos, que cuando la noticia llegó a ellos, el Señor ya iba delante. Y así dice el Señor, mis queridos hermanos, Él va delante de nosotros. Al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud, porque cree que aquel mar rojo fue abierto. ¿Por qué, mis queridos hermanos, que por la noche resplandecía? ¿Por qué cree que por el día había mucha sombra? Porque el Señor tenía cuidado de ellos. ¿Por qué cree que usted, mis queridos hermanos, usted va manejando y ve un accidente grande que sucedió y usted se queda hasta atónito? Y dice, ¿cómo me libré de esa? El Señor lo ha librado. Cuántas dificultades, cuántos problemas tal vez hayan venido a nuestra vida, mis queridos hermanos. Pero el grande y el poderoso, que no se le olvide, Él es el que pelea la batalla por nosotros. Él dice, está tranquilo y disfrutar la salvación, porque el que pelea la batalla es Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. El que pelea la batalla es por nosotros. Miren, mis queridos hermanos, si nosotros, le digo que quisiéramos pelear la batalla en la carne, le digo que ya lo hubiéramos quitado la camisa. Pero la batalla, quien la pelea es Jehová de los ejércitos. Quien pelea la batalla es nuestro Señor. Por eso es que la palabra dice, mis queridos hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Porque hay problemas, dificultades que nosotros no las podemos ver. Pero el que va delante de nosotros sí la puede ver. Y Él pelea la batalla por nosotros. Nosotros, mis queridos hermanos, simplemente hay que estar tranquilos y creer en nuestro Dios. Creer en aquel que vino a la tierra. Creer en aquel que se despojó de su corona. Aquel que se despojó de su reinado. Aquel que vino y dio su vida. Aquel que fue resucitado. Aquel que fue, mis queridos hermanos, que tuvo la victoria. Esa misma victoria tenemos nosotros. La victoria ya es de la iglesia. Aquí, mis queridos hermanos, la decisión está en cada uno de nosotros. Si seguimos a Cristo o no le seguimos. Pero la victoria ya fue dada para la iglesia. Mis queridos hermanos, hay que venir a Cristo, recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, seguir el Evangelio de Cristo y llegar hasta el final. Mis queridos hermanos, pero cuando los ponemos a pensar, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo yo voy a dejar lo otro? ¿Cómo voy a hacer esto? No se preocupe. Quien ayuda a todo esto es el Señor. Mis queridos hermanos, yo sé que muchos se identifican. Cuando le hacían el llamado o le hablaban del Evangelio o el Señor estaba tratando con su vida, usted decía, pero yo ¿cómo voy a seguir el Evangelio? ¿Cómo yo voy a aceptar? ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a dejar de hacer lo otro?
Pero usted cuando acordó, usted ya era libre de eso. Mis queridos hermanos, y no crea, y a veces hay gente que la dificultad era porque esta gente era chambrosa. Pero Cristo quita todo eso. Mis queridos hermanos, quien quita todo es Cristo. Quien liberta es Cristo. Quien dio la vida es Cristo. Quien resucitó es Cristo. Y a Él le damos honra y gloria porque Él es el digno de la alabanza. Él es digno de la adoración. Él es digno de que su pueblo le glorifique. Queridos hermanos, Jesús va delante de la iglesia. Aquello les dijo el Señor, va delante de ustedes. Pero ¿sabe qué? A veces hay incredulidad en nuestra vida. Hay incredulidad, mis queridos hermanos, porque estas mujeres vinieron a uno de los discípulos y le contaron lo sucedido. Y dice la palabra de Dios que no creían. Y después se les vuelve a aparecer otros dos. Y estos dos les dicen a los demás. Y los otros tampoco no creían. Oiga bien, y eso ¿quién se los dijo? Fue el Señor. Que al tercer día Él iba a ser resucitado. No se los dijo el hermano Wilfredo. Y ahora el hermano Wilfredo viene y trae una palabra, dice, no, eso no es de Dios. Pero yo lo que le aconsejo, un consejo sabio, lea la palabra, ahí está la palabra. Porque yo le puedo traer palabra de hombre, le puedo dar un consejo, pero usted como puede o no quiere agarrar mi consejo, esa es cosa suya, pero la palabra tenemos que agarrarla. Pero el consejo que yo le dé, usted toma la decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Pero la palabra los conviene agarrarla, queramos o no queramos. Mis queridos hermanos, porque Cristo está a las puertas. El Señor también les dijo que iba a ser resucitado. Luego Él les dijo que Él iba a regresar por su pueblo. Y el Señor está a las puertas. El Señor viene por una iglesia, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras tanto, Él se está acercando. Hay que adorar, hay que glorificar, hay que buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, porque no crea, como la parábola del Evangelio. Hay cosas, los afanes de esta vida. Mis queridos hermanos, los va matando poco a poco. Y como le digo, este es un consejo que yo le voy a dar. Si usted lo quiere agarrar, agárrelo. Y no lo agarre, porque esto no es palabra de Dios. Pero cuando yo estuve joven en el Evangelio, la manera que yo me escarré del Evangelio fue cuando empecé a faltar a los cultos. Así empezó mi escarriada del Evangelio. Faltando a los cultos. Yo no le estoy regañando si usted viene o no viene, pero yo le doy un consejo. Porque le digo, si usted quiere agarrarlo, agárrelo. Y no. Pero le digo, así fue que yo me fui escapando del Evangelio. El diablo, el enemigo, tomó ventaja de eso. Mis queridos hermanos, hay que ponerlos a pensar y decir cómo el enemigo puede atacar mi vida. Mis queridos hermanos, por eso hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras tanto, mis queridos hermanos, hay que buscarle, porque eso nos conviene, mis queridos hermanos, porque le digo que si no es la ayuda del Señor, usted no va a venir a los ayunos, no va a venir a la vigilia, no va a venir al culto, pero tenemos un grande y un poderoso que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, la fortaleza la da Cristo. ¿Usted cree, mis queridos hermanos? Yo comprendo cuando alguien se para aquí que le cuesta hablar. ¿Cómo cree que yo me siento también si yo siento lo mismo que usted siente también? Pero le pedimos al Señor que fortalezca nuestras vidas para predicar este evangelio. Aún allá afuera, mis queridos hermanos, porque a veces solamente aquí le gusta golpear al pueblo y atacarlo, pero afuera no decimos una palabra de Cristo. Pero es de que hablemos del Señor en todo tiempo. Por eso es que el Señor decía, mis queridos hermanos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. No solamente la iglesia, sino en todo lugar, alabándole y glorificándole al grande y el poderoso Jesús de Nazaret. Aleluya.
Ya ese olor lo descontroló un poco. Mis queridos hermanos, el Señor está atento para escuchar nuestro clamor. Algo importante, mis queridos hermanos, que Jesús dijo estando en la cruz. Una de las claves de la victoria también. El Señor dijo, mis queridos hermanos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nosotros podemos ponerlos a pensar y decir, ¿será que el Señor Jesús se enojó? ¿Será que Él se airó con los que le hicieron eso? Pues la noticia que yo le traigo en esta hora, que el Señor era de sangre y carne como nosotros. Imagínense que lo que le hicieron al Señor, los hicieran a nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Pero el Señor sacó estas palabras del corazón para perdonar a esta gente. Y esto es lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros también. Porque el Señor, mis queridos hermanos, no podía expirar, no podía resucitar, no podía ir al Padre sin no haber perdonado a esta gente. Y nosotros, mis queridos hermanos, no podemos ir a Dios, no podemos seguir en este camino si no perdonamos a aquellos que nos ofenden. Si no, mis queridos hermanos, perdonamos a aquellos que los critican. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque eso es necesario. Hay unos hermanos que dicen, ahora qué bueno que me tocó predicar que hay uno porque nadie se debe enojar. Yo digo que, hermano, que tengamos una diferente opinión está perfecto. No hay problema porque no me diga que usted va a estar a favor de todo lo que yo diga. Y no puedo estar yo tampoco a lo que usted diga. Una opinión puede estar sobre la situación, pero no airado, no enojado. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. Usted tal vez no puede estar de acuerdo, pero enojarlo no nos conviene enojarlo. Y no le puedo decir que usted no va a pasar un momento que algo lo va a enojar, pero yo le digo el consejo que le doy, que se arregle rápido con el Señor. Porque eso andar enojado no nos conviene. No nos conviene andar enojado. Y peor nosotros, hermanos, que con una nada los enojamos. Con nada ya el hermano pastor cuando dijo que dieran la mano y hay uno que no la quiso dar, dijo, pues sí, yo sabía que le caía mal a este. Y tal vez a aquel se le olvidó darle la mano. Es que nosotros somos tan sensibles, hermanos, que le digo que no los conviene. Un corazón triste, hermanos, un corazón airado no puede ir al cielo. Y eso es por medio de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, un ejemplo grande que si usted se recuerda cuando Job fue tribulado por aquella enfermedad, antes que Dios, hermanos, cuando él perdió su ganado, sus hijos, toda su familia, cuando le llegó la enfermedad, llegaron sus amigos y lo criticaron. Llegaron sus amigos a señalarlo. Pero antes que el Señor lo restaurara, ¿qué tuvo que hacer Job? ¿Qué le dijo el Señor? Ora por ellos primero, le dijo. Y después la vida de Job fue restaurada. Hermano, porque nosotros, le digo, como dice el apóstol Pablo, que la paz de Cristo que esté sobre toda mentalidad, sobre toda armonía. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque usted puede tener una diferente opinión. Si usted ahorita la comida que mandaron a traer ahí no le parece, pero está bien que no le parezca, pero no por eso se puede enojar. Que la paz de Cristo esté sobre esa. Que la paz de Cristo, que el amor de Cristo esté sobre toda dificultad. Que esté sobre toda opinión, sobre todo gusto. No sé si me está entendiendo. Pero mis queridos hermanos, que la armonía de Cristo gobierne sobre toda opinión, sobre todo gusto. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque eso es lo que nos conviene en el camino del Señor. Eso es lo que nos conviene. Nos conviene perdonar a quienes nos ofenden. Cuando venimos, hermanos, y decimos el Padre Nuestro, decimos, Señor, perdóname como yo perdono a quien me ofende. Pero estamos perdonando a quienes nos ofenden.
Estamos perdonando, pero queremos que el Señor nos perdone. ¿Cómo es eso? Mis queridos hermanos, y esto, ¿saben una cosa? A veces los que los paramos aquí, los nervios los atacan y a veces podemos decir unas cosas que tal vez pues que van afuera de la palabra de Dios. Y yo como predicador, yo entiendo al que se para aquí. Pero hermano, hay gente que no los entiende. Y hay gente que a veces los cuestiona. Como yo me identificaba, como dijo el hermano hoy en la mañana. A mí hubieron en dos ocasiones me han parado por ahí. Una me preguntaron cuando yo hablaba acerca del bautismo, me preguntaban que si, cómo yo comprobaba por medio de la palabra, porque decía yo que la importancia no es a dónde bautizamos al hermano o a la hermana, sino que la importancia es de que se bauticen, porque Cristo a eso mandó a que predicaran el evangelio y bautizaran. Pero mis queridos hermanos, yo ponía el ejemplo que si aquí pues alguien se arrepiente, ahorita lo bautizamos. Y ponía el ejemplo de la palabra de Dios, el eunuco. Allí donde él se arrepintió, ahí lo bautizaron. Que allá cuando Pablo y Silas estaban en aquella cárcel, aquel guardia se arrepintió, ahí lo bautizaron. Pero me decía él que no, que tiene que ser en un río. Mis queridos hermanos, pero yo le digo que eso no importa dónde sea bautizado. Lo importante es que sea bautizado. Entonces, mis queridos hermanos, hay personas que nos van a cuestionar. Y yo digo, bueno, no es malo, pero a veces tenemos que aceptar si cometemos un error. Porque hay gente que queda preguntándose o tal vez no entiende. Otra vez alguien más me pregunta. Eso fue el año pasado, recién la semana que vine de El Salvador. Me tocó presidir el culto. Y yo les dije a los hermanos que se esperaran para que fueran a tomar café, que el culto terminara. Entonces después me preguntó que si era pecado que alguien fuera a tomar que fuera a tomar café en medio del culto. Y yo le digo, no es pecado, pero se ve feo que a cada rato esté uno y otro a tomar café. Entonces si va uno no hay problema, pero el problema es que después al otro le da gana y se va también a tomar café. Y ese es el problema. Entonces, hermano, y hablamos de tener una orden en la iglesia del Señor, pues esa es una de las situaciones. Pero yo le digo, pero pecado no es pecado. Yo lo dije una vez y no lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque no es pecado. Si a alguien le parece que esto es insensable, que esto no importa, pues está bien. Como le digo, pero ya la palabra sí los conviene aceptarla. Pero mis queridos hermanos, hay personas que los van a cuestionar. Pero mis queridos hermanos, nosotros los que predicamos, los que tenemos privilegios, nos entendemos. A veces se nos salen palabras que no son. A veces por decir decimos no. Entonces, mis queridos hermanos, pero dice la palabra, soportados los unos a los otros. Entonces, mis queridos hermanos, no hay que ofenderlos porque alguien diga una palabra que no los parece. Si no le parece, acérquese y hable con él. Acérquese y hable con él. Y dígale, hermano, fíjate que a mí no me parece esto. Pero no se vaya a enojar tampoco usted porque alguien se le acerca y lo cuestiona a usted también. Porque si predicamos el evangelio, tenemos que estar aptos para también hablar con una persona que se pare a cuestionarlos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que aquí a veces no entienden lo que nosotros decimos. No van contentos con lo que les hemos explicado. Pero mis queridos hermanos, pero la palabra de Dios es paz y armonía. ¿Por qué? Mira hermano, si yo le digo esta palabra, le leí lo que le leí y le expliqué lo que le expliqué bíblicamente aquí, y usted, mi hermano, no es así. Pero entonces digo, pues hermano, entonces pues no es así. Entonces, porque no vamos a discutir tampoco por la palabra. La palabra es de edificación. No es para que los estemos discutiendo o peleando por medio de la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra es de edificación. Y es de edificación, mis queridos hermanos, para aquel que ha entendido el llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La victoria ya la tiene la iglesia. Simplemente hay que adorarle y glorificar a aquel que dio la vida y resucitó al tercer día. Para él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, todos vamos a tener, le digo, diferente tal vez opinión o diferentes gustos, pero que la paz de Dios y la armonía gobierne sobre esos gustos o sobre esa opinión. Mis queridos hermanos,
Le digo, para mí siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios, aunque los turbamos un poquito con ese olor, pero le digo que usted también. Entonces, mis queridos hermanos, pero la honra y la gloria es para nuestro Dios. Que el Señor le bendiga grandemente a aquellos también, a aquellos que siempre están queriendo cocinar algo para el pueblo del Señor. Hermanos, a veces pues le digo, no es que no